Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, un recurso que ha sido históricamente un motor económico y geopolítico, pero también fuente de presiones externas. Hoy, tras una escalada sin precedentes en la relación con Estados Unidos y una ofensiva militar que marcó un nuevo capítulo, el petróleo vuelve a ocupar el centro del debate global. ¿Qué hay detrás de las recientes declaraciones de Donald Trump y de los planes de inversión de las petroleras? ¿Se trata de una compra, un control o una disputa por soberanía energética? Para entenderlo, conversamos con Vladimir Adrianza. Bienvenido, profesor Vladimir Adrianza, a En Cualquier Lugar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es grato para mí estar con ustedes en este medio. Profesor, ¿qué está pasando con el petróleo venezolano en este contexto de intervención militar, de agresión militar de los Estados Unidos y secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros? Bueno, lo que está pasando es algo que dijo el presidente Chávez hace mucho tiempo. Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo, pesado y extrapesado, amén de lo que no se conoce todavía públicamente. Venezuela posee una reserva ahorita cuantificada, certificada, de más de 300 mil millones de barriles. Pero según el Geological Survey de los Estados Unidos, esa reserva es notoriamente mayor. Me explico. En el año 2008, el Geological Survey de los Estados Unidos, cuando Venezuela estaba desarrollando el proyecto Magna Reserva, ellos sacaron un artículo, un comunicado, una página en internet donde decían que, bueno, sí, que Venezuela al 20% del factor de recobro podía certificar alrededor de 300 mil millones de barriles, pero que con la tecnología que ellos disponían en aquel entonces, podían llegar a 512 mil millones de barriles. En el estudio, cuando uno analiza todo el estudio, ellos hablan de tres escenarios. El primer escenario es de 386 mil millones de barriles a ese factor de recobro menor. El segundo escenario supera los 660 mil millones de barriles. Y el tercer escenario, que es el más llamativo, habla de 1.4 billones de barriles bajo tierra, que con un factor de recobro del 70% significaría una reserva prácticamente para siglos. Abajo el suelo venezolano, pero a esto se suma todo lo que hay en el arco minero de Guayana, todos los minerales que tenemos en el arco minero, en el cual de los 19 materiales estratégicos más importantes, 17 los hay en Venezuela. Y entre las cosas que también se han descubierto, y lo anunció el presidente Maduro hace pocos años, es que Venezuela tiene una reserva de cobre, repito, cobre, sumamente grande, comparable inclusive a la de Chile. Entonces, todo esto nos lleva a entender que Venezuela es la corona que se quieren ceñir los Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder enfrentar el reto que tienen con China desde la perspectiva de dominar las materias primas que necesitan para ellos poder competir en el nuevo orden que está emergiendo en este momento en el mundo. Eso justamente es apenas una introducción a lo que está sucediendo. Realmente el problema es mucho más grave. Los Estados Unidos ha perdido su capacidad industrial. Prácticamente ellos tienen lo que es el complejo militar industrial, que es el que provee armas a los Estados Unidos, y es a lo que Donald Trump acaba de subir un presupuesto de 1.5 billones de dólares, o sea, millones de millones, muchísimo más alto que los 800 mil millones de dólares que tenía hasta el año pasado. Eso indica que ellos han buscado los mecanismos
para que si no lo logran por la vía de la diplomacia, del convencimiento, de la coerción, como lo decía Obama, torcerle los brazos a los diferentes países, esta vez lo van a hacer por la vía irrestricta de la fuerza, como lo acaban de hacer aquí en Venezuela. Entonces, esa es parte del asunto. Todavía es más largo, pero te dejo la oportunidad para que preguntes algo más. Pero Estados Unidos quiere comprar el petróleo venezolano o simplemente quiere apoderarse de la capacidad de negociar y de controlar este recurso natural venezolano. Bueno, el gobierno nacional, el del presidente Nicolás Maduro Moro, había alertado muchas veces, lo había dicho diferentes personalidades, que Estados Unidos prácticamente lo que querían era cogerse el petróleo. Y la situación se ha hecho real en términos de que el 3 de enero del 2026, Venezuela recibió un ataque artero, sin misericordia, y que derivó en la captura del presidente, y aprehensión del presidente Nicolás Maduro Moros, y de su señora esposa, la diputada Cilia Flores. Ambos ahorita son rehenes de los Estados Unidos en Nueva York. E independientemente de que no existen cargos que se les pueden imputar y que la defensa en una cuestión de orden, en un juicio civil pudiera liberarlos en algún momento, porque no hay condiciones para retenerlos, y menos que a ellos no les tocaría ser juzgados en esos tribunales. Definitivamente lo que se ha planteado la administración Trump-Vance es controlar a Venezuela. Ya ha emitido los decretos, está por publicar y está emitido los decretos. Donald Trump publicó en su Truth Social ayer que él es el presidente de Venezuela, y definitivamente ellos están por la vía militar intentando prácticamente derogar la Constitución, y que se les otorgue un conjunto de prerrogativas con nuevas leyes para ellos poder controlar todo lo que es la actividad petrolera aquí en Venezuela. O sea, ya hemos pasado de una presunción hecha en el contexto de una guerra híbrida no convencional a una guerra convencional, en el cual los Estados Unidos está utilizando su capacidad militar para imponerle sus necesidades o sus deseos a la nación venezolana, y no solamente a la nación venezolana, sino a toda la América, y particularmente Venezuela, porque Venezuela es la corona. En pocas palabras, no es que la joya de la corona, no, es la corona en sí, que ellos necesitan ceñirse para poder tener las materias primas que les permitan reindustrializar el país. Recordemos el siglo XX, Venezuela fue prácticamente una neocolonia de los Estados Unidos, y esa neocolonia de los Estados Unidos proveyó petróleo, mineral de hierro, bauxita, y para ustedes contar cosas en aquel entonces donde prácticamente ellos hacían y deshacían en Venezuela. Habría que recordar la canción de Ali Primera de Perdóname Tío Juan para poder graficar de una forma poética la situación que vivía Venezuela en aquel entonces. Entonces, esa situación se ha trasladado al siglo XXI, cuando definitivamente desde la perspectiva armamentista ellos están, en cuanto a calidad de armamento, por debajo de Rusia, y en cuanto a capacidad industrial muy por debajo de China. Entonces, esta situación a una persona como Donald Trump, que es un megalómano, yo lo vuelvo a decir y cito y me gustaría que leyeran mi artículo publicado el 25 de diciembre sobre la megalomanía de la clase política estadounidense, donde se explica justamente su posición y el porqué de su posición. Entonces, esos detalles juegan en este momento, y más en un momento de confrontación mundial,
donde los Estados Unidos prácticamente ha demostrado que no tiene armas diplomáticas y que no tiene medios diplomáticos para posicionarse en los recursos planetarios y particularmente en el continente americano, en el hemisferio occidental, que ellos desean. No solamente es Venezuela, es todos los países de América Latina y a lo que se suma Groenlandia en estos momentos. Bajo este escenario que usted me describe, ¿cuáles son las opciones reales, concretas que tiene Venezuela para defender su soberanía energética? Bueno, lo primero es mantener el Estado. El Estado tiene que seguir funcionando. El Estado tiene que seguir en condiciones de operación a lo interno. La población tiene que estar muy consciente de lo que nosotros estamos viviendo y tiene que respaldar al Estado en su movilización, en movilizaciones, en el trabajo cotidiano, en hacer las actividades que tenemos que hacer, en avanzar hacia una Venezuela productiva que dependa lo menos posible de la industria petrolera. Repito, lo menos posible de la industria petrolera. Y definitivamente entender que no hay otra opción si es que queremos conservar a Venezuela. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Hay que respaldar al Estado, hay que respaldar a la presidenta encargada, hay que respaldar el orden existente en Venezuela, porque aún así definitivamente habrá que hacer muchas cosas para hacer valer el derecho internacional y eso es fundamental para que podamos defender desde la perspectiva del derecho internacional nuestros legítimos intereses como venezolanos. Recientemente el presidente Donald Trump tuvo una reunión con dueños de petroleras en el que se habló de la posibilidad de invertir en Venezuela 100.000 millones de dólares en negocios petroleros. Lo que se habló allí, parte de la discusión, salieron las versiones, los testimonios de algunos de esos dueños de petroleras en donde decían que siempre pudieron trabajar en Venezuela y que tuvieron que irse fue producto del bloqueo y de las sanciones que impuso Estados Unidos que los obligó a salir de Venezuela. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué se viene a partir de esta reunión y de lo vertido en esta conversación con el presidente Donald Trump por parte de estos representantes petroleros? Bueno, que el presidente Donald Trump tiene, como diríamos en criollo, su corazoncito en ese cónclave que hicieron allá en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque él definitivamente está muy del lado de la postura de ExxonMobil y de ConocoPhillips. Entonces, evidentemente, esas dos corporaciones que tenían condiciones excepcionales en Venezuela en tiempos de la Cuarta República, donde ellos prácticamente se llevaban, pagaban el 1%, repito, el 1% de impuestos sobre la renta y el 0% de regalías en las condiciones en que la administración Justi Arrieta les otorgó aquí en Venezuela porque supuestamente eran negocios de alto riesgo. Entonces, evidentemente, cuando el presidente Hugo Chávez aplica cuando se da la nueva constitución y se crean las leyes habilitantes del 2000 y el presidente Hugo Chávez le dan el golpe de Estado del 11 de abril y luego le hacen el sabotaje petrolero y el presidente y el gobierno nacional no cae, entonces el presidente aplicó todas las normas de las nuevas leyes, primero las viejas leyes que habían sido dejadas de lado y luego pasamos en 2007 a la aplicación de todo el espectro de las nuevas leyes. Entonces, Chevron Texaco, o Chevron para hoy en día, sí aceptó las condiciones, pero ExxonMobil y ConocoPhillips no. Ellos demandaron, sobre todo ExxonMobil demandó a Venezuela internacionalmente y Venezuela, cosa curiosa, ganó la demanda y le pagó 1.700 millones de dólares, pero ellos consideraban que eran 20.000 millones de dólares de indemnización que estaban pidiendo para ese momento.
Entonces, eso por supuesto no lo sentenció el Tribunal de Arbitraje. Y Venezuela pagó lo que tenía que pagar. De ahí que ellos empezaron la extracción de crudo en Guyana, que también forma parte de la cuenca que está planteada en Venezuela, que técnicamente se conoce como la Luna Cuercual. Y esa Luna Cuercual definitivamente se extiende desde el occidente del territorio venezolano, por decirlo así, el estado Lara, hasta bien entrado el Atlántico, que es donde están operando hoy en día la ExxonMobil mar afuera, o sea, offshore, como se le dice técnicamente. Entonces, esa situación es la que estamos viendo acá y Donald Trump está del lado de eso. Recordemos que Donald Trump, el primer secretario, ¿cómo se me escapa la palabra ahorita, el secretario Tillerson, Rex Tillerson, fue nombrado secretario de Estado de los Estados Unidos en la primera administración de Trump. Y justamente Rex Tillerson era el presidente de la ExxonMobil, que el fiel heredero de todo lo que significó la Standard Oil de California. Y entonces, definitivamente, del pensamiento también megalómano, por decirlo así, desde la perspectiva de petróleo, que trajeron desde tiempos de John D. Rockefeller, cuando era la Standard Oil Trust en el siglo XIX y luego en el inicios del siglo XX. Pero evidentemente, ese pensamiento es el que está en la mente de Donald Trump, y esos intereses, más que pensamiento, es el que está en los intereses de Donald Trump, y por eso él nombró en su momento a Rex Tillerson, y hoy en día tiene la posición que tiene para arremeter en contra de Venezuela. Evidentemente, habían compañías petroleras que sí podían operar en esa cuestión, y de ahí el comentario que tú hacías. Pero definitivamente ExxonMobil insiste en que no hay condiciones para que ellos sea rentable el negocio. Y el problema es que ellos quieren de alguna forma tener el control de la industria, pero teniendo unas ganancias impresionantes y exorbitantes en el proceso del petróleo y la comercialización del petróleo que puedan extraer de aquí de Venezuela. Antes de la agresión militar que vivió nuestro país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero, Donald Trump hablaba mucho de que Venezuela le tenía una deuda con los Estados Unidos con respecto a petróleo y a tierras. Inmediatamente algunos analistas salieron a justificar esas palabras del presidente Donald Trump diciendo que esto se debía a las acciones que realizó el presidente Hugo Chávez Frías cerca del 2007 para recuperar el control de la industria petrolera venezolana. ¿Hay realmente algún sustento? ¿Hay realmente algún asidero en esas acusaciones de la supuesta deuda que tanto nombra Donald Trump? Lo que te decía anteriormente, a ellos les fue otorgadas condiciones excepcionales a finales del siglo XX por parte de la administración Justi Arrieta. O sea, ¿quién era Luis Justi? Presidente de Petróleos de Venezuela. ¿Y quién era Ervin Arrieta? Era el ministro de Energía y Minas de aquel entonces en el gobierno de Caldera, en el segundo gobierno de Caldera. A ellos les fue entregado prácticamente condiciones excepcionales que no se le entregan en ningún país. Y eso mostró simplemente que los Estados Unidos, más allá de la nacionalización chucuta que desarrolló Carlos Andrés Pérez en los 70, prácticamente controlaban todo el escenario en Venezuela, al punto de que en el caso de Citgo prácticamente se convirtió en el mayor subsidio, eso lo dije yo en 2018, mayor subsidio que un país del mundo otorgaba a una potencia como los Estados Unidos. Prácticamente Venezuela compró 7 cafeteras en Estados Unidos, fíjate cómo las califico, 7 cafeteras, para luego desde los Estados Unidos utilizar esas ganancias en ajustar todo el panorama, todas las refinerías que trabajan bajo Citgo a lo que se plegaron un conjunto de otras más.
Entonces, evidentemente, ese dinero nunca vino acá y por eso es que el presidente el presidente Hugo Chávez, envió a un ejecutivo que se llamaba Félix Rodríguez en 2004 a ver si valía la pena retener el control de Citgo. Entonces, indiscutiblemente, el presidente Chávez siempre fue partidario de que eso debía venderse, pero por razones de intereses diversos, yo imagino que por la influencia de Rafael Ramírez y demás, eso nunca se ejecutó. Ahora la realidad es que prácticamente nos han expropiado la empresa, porque eso nunca fue de Venezuela, fue una inversión, pero nunca fue de Venezuela como tal. Entonces, en el siglo XX me refiero, y definitivamente se utilizó a Venezuela para simplemente reflotar, para hacer la inversión que los estadounidenses no habían hecho en años, en más de 25 años, hasta el momento en que Venezuela adquiere Citgo, Champlain y etcétera, allá en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso en pocas palabras? Que son ellos los que nos deben a nosotros, son ellos los que nos han esquilmado y que con la ayuda de parias como Luis Justi y Ervin Arrieta, definitivamente se pusieron en unas condiciones que en ningún país del mundo hubieran tenido, definitivamente. Entonces, la cosa es al revés. El presidente Hugo Chávez lo que hizo fue reivindicar el interés nacional cuando en 2007 produce lo que se conoció como la nacionalización de la faja del Orinoco, y definitivamente tenía toda la razón para hacerlo, porque allí los intereses que antes preponderaban eran los intereses de ExxonMobil y el resto de las transnacionales que operaban por parte de los Estados Unidos. Así que la cuestión es totalmente al revés en ese sentido. Finalmente, profesor Adrianza, esta táctica de el uso de la guerra para acceder a recursos energéticos que está sucediendo en suelo venezolano, puede replicarse en América Latina y otros países con otros recursos que también sean apetecibles para estas potencias. Evidentemente que sí. Basta leerse en un documento publicado el 2 de diciembre del año 2025 que se llama el National Security Strategy 2025, publicado por la administración Trump-Vance, donde prácticamente ellos consideran que todo recurso del hemisferio occidental y por supuesto de todo el continente americano, norte, centro, sur y Caribe, les pertenece. Hay que leerse ese documento. A eso hizo énfasis, hizo referencia más bien Samuel Moncada cuando habló en la ONU hace un par de semanas atrás. Y definitivamente hay que leérselo detalladamente para que vean que los Estados Unidos han declarado hegemonía y control sobre todo recurso existente en América Latina, ya eso en América total, a lo cual se suma el hecho de que quieren ocupar Groenlandia en estos momentos. Inclusive Trump se burló ayer de las capacidades de defensa de Groenlandia, diciendo que lo que tenían para defenderla eran trineos jalados por perros. Entonces, definitivamente eso es una burla, pero ellos están proyectando a través de su National Security Strategy un dominio y control de todos los recursos del continente. Y eso nos hace acordarnos 2 años atrás, cuando la generala Laura Richardson, que estaba en el Comando Sur, en ese momento, como jefa del Comando Sur, en ese momento, dijo que Estados Unidos tenía mucho interés en Sudamérica. Y lo que habló, no habló del interés de su gente, de su desarrollo, de su crecimiento, nada de eso. Habló simplemente de los recursos naturales de todo tipo que hay en la región. Entonces, evidentemente es muy peligrosa la situación porque los Estados Unidos no ha apelado a vías diplomáticas, ni a la vía de la persuasión, ni siquiera a la persuasión forzada. En esta vez ha apelado a la guerra convencional como método de coerción para lograr esos objetivos que se inscriben en lo que en pocas palabras está
ha dicho Donald Trump desde la campaña electoral del primer mandato. Make America Great Again. O sea, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Bien, doctora Adrianza, muchas gracias por dedicarle estos minutos a Alma Plus TV y a explicarnos cómo el petróleo se ha convertido en esa razón del ataque que ha venido ejecutando Estados Unidos en los últimos meses, que derivó en esta agresión a suelo venezolano y el secuestro al presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera dama Cilia Flores. Bueno, gracias a ti por la entrevista, gracias al medio, y espero que estas modestas palabras sirvan para que todos los venezolanos, todos los suramericanos y todo el mundo sepan el riesgo que corre la humanidad con una postura neofascista, neonazi, como la que Donald Trump y su administración, junto con los halcones del Pentágono, pretenden imponerle no solamente a todos los pueblos de América, sino al mundo entero. Gracias por la entrevista y a disposición todas las veces que tengas a bien consultarme. Muchas gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias por seguir la entrevista hasta este momento. Esperamos sus opiniones en los comentarios y nos vemos en una próxima conversación.